Continuando con nuestras clasecitas de trigonometría, nos toca ver ahora la resolución de triángulos oblicuángulos, ¿no? Esta parte es importante porque también nos va a ayudar bastante en física, así que poner mucha atención a este tema, ¿no? El objeto del presente capítulo es determinar las medidas de los elementos básicos de un triángulo, es decir, sus tres lados y sus tres ángulos, a partir de ciertos datos conocidos utilizando propiedades geométricas y otras que son propiedades del curso, tales como el teorema de los senos, ¿no? Antes que me olvide, tu tarea está en la página 185. Bien, ¿qué dice el teorema de los senos? En todo triángulo se cumple que sus lados son proporcionales a los senos de los ángulos a los cuales se oponen, siendo la constante de proporcionalidad el diámetro de la circunferencia circunscrita a dicho triángulo, ¿no? Entonces, en vez de que sea K, siempre nos va a resultar 2R, el diámetro de la circunferencia, ¿ok? Esa va a ser la constante de proporcionalidad. ¿Entre quién? Entre el lado y el seno del ángulo opuesto a ese lado. Entre el lado y el seno del ángulo opuesto a ese lado. Entre el lado y el ángulo opuesto a ese, y el seno del ángulo opuesto a ese lado, ¿ok? Siempre nos va a dar un cociente que va a ser igual a la distancia que es de los dos radios, o sea, el diámetro. Entonces tenemos acá, mira la formulita. En el triángulo ABC se cumple que el cateto A es al seno del ángulo A, al seno del ángulo opuesto, como el lado B, perdón, el lado B es al seno del ángulo opuesto, el ángulo B, como el lado C es igual, perdón, es a el seno del ángulo opuesto, el ángulo C. Y eso es igual a una constante 2R. Recuerdan que en las proporciones poníamos constante K, no, acá va a ser 2R, ¿cierto? En donde se puede deducir lo siguiente, mira, el lado A, si tú lo igualas a 2R, ¿no? Porque es una igualdad, ¿sí? Igualamos cada uno y el seno de A pasa a multiplicar a 2R, donde el lado A va a ser igual a 2 veces el radio multiplicado por el seno de A. Igualito va a pasar con B, igualito va a pasar con C, ¿correcto? Y si queremos igualar estos dos de acá, también podemos hacerlo, ¿no? Mira, el seno pasa a multiplicar a la, el seno de B pasa a multiplicar a la, y el seno de A pasa a multiplicar a B, y obtenemos una igualdad. O sea, tenemos varias ecuaciones para trabajar los problemas, ¿sí? Cuando tengas algún problema donde tienes los tres lados, puedes recurrir a alguna de estas ecuaciones. Es cuestión de que te acostumbres a manejar las formulitas, ¿ya? Otra cosa importante es el teorema de los cosenos. En todo triángulo se cumple que el cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos menos el doble producto de los mismos multiplicado por el coseno del ángulo que los forma. Por ejemplo, tenemos este triángulo y tenemos los tres lados, ¿correcto? Ya tú sabes que al frente del ángulo A está el lado A minúscula, al frente del ángulo C está el lado C minúscula y al frente del lado B está el lado B minúscula. ¿Ah? Acostúmbrate a trabajar así. Entonces, supongamos que quiero hallar el lado A, ¿sí? Eso va a ser igual a ¿qué? A al cuadrado va a ser igual a B cuadrado más C cuadrado, parece Pitágoras, menos 2 veces el producto de esos ángulos, de B por C, multiplicado por el coseno del ángulo A, multiplicado por el coseno del ángulo A, que es el ángulo que forman los catetos, los lados que estás trabajando, los lados que estás trabajando. Si quisiera hallar B cuadrado es igual a ¿quién? A cuadrado más C cuadrado y el menos el doble producto de A por C, estos dos, por el coseno del ángulo B, por el coseno que contiene, por el ángulo, por el coseno del ángulo que contiene a estos dos lados. ¿Sí? Si quiero hallar C cuadrado, va a ser igual a cuadrado, a los otros dos, a los otros dos, A cuadrado, B cuadrado, menos 2 veces el producto de estos lados por el coseno del ángulo comprendido entre estos dos lados, que es el ángulo C. ¿Correcto? Listo. Entonces ya tenemos la ley de senos, la ley de cosenos, y nos falta ver la ley de tangentes, ¿no? ¿Qué dice la ley de tangente? En todo triángulo se cumple que la suma de las longitudes de dos de sus lados es
a su diferencia como la tangente de la semisuma de los ángulos opuestos a dichos lados, a la tangente de la semidiferencia de dichos ángulos. Dicho más claro, acá tenemos el triangulito también con los tres lados conocidos y del gráfico se cumple que la semidiferencia es, la diferencia es a la suma de dos lados. Vamos a suponer que quiero AB, ¿no? Como la tangente de la semidiferencia de los ángulos. Estos ángulos se restan y entre 2, ¿correcto? Y también la tangente es a la tangente de la semisuma de los ángulos A más B, acá, ¿correcto? A ver, repetimos. A menos B, la diferencia de estos lados, es a la suma de estos lados como la tangente de los ángulos que no intervienen, que no están acá, ¿no? Los opuestos. Los ángulos opuestos. El ángulo opuesto a es A, el ángulo opuesto a B es el ángulo B. La semidiferencia es entre 2, ¿no es cierto? Y es a la tangente de la semisuma de esos ángulos también. Lo vamos a ver más adelante con un ejemplo. Ahora, acá hemos puesto A menos B y arriba va la diferencia. Si hubiéramos comenzado con A más B, arriba iría la suma, ¿ya? Y abajo la diferencia. Y lo mismo se cumple para los demás lados y los demás ángulos, ¿no? Lo vamos a ir viendo con un ejemplito para que lo entiendas mejor. Vamos a ver el primer ejemplo. Dice, en un triángulo ABC, triángulo ABC, AB vale 18, AB vale 18. Fíjate, acuérdate que esto está frente a C, entonces esto es C minúscula. La medida del ángulo A es 47, la medida del ángulo A es 47 y la medida del ángulo C es 68. La medida del ángulo C es 68. Resuelve el triángulo oblicuo ángulo aplicando la ley de senos y cosenos. ¿Qué cosa es resolver? Encontrar sus ángulos y encontrar sus lados, ¿no? Encontrar todos sus lados y todos sus ángulos. Bien, lo primero que podemos encontrar aquí es el ángulo, ¿no? Mira, 47, 68 más el ángulo B, ¿cuánto me tiene que dar? 180, ¿sí o no? Eso lo planteamos en esta ecuación. La medida del ángulo A más la medida del ángulo B más la medida del ángulo C, 180. El ángulo A es 47, el ángulo B y el ángulo C 68 igual a 180. Despejamos y resulta que el ángulo B, la medida del ángulo B es 65. O sea, este angulito de acá es 65. ¿Correcto? Ya eso creo que es básico, ¿no? Todos ya deben saber eso. ¿Qué más? Vamos a hallar BC. Vamos a hallar A. BC. ¿Ya? Aplicando la ley de los senos. Mira, ¿cómo podemos hallar eso? Aplicando la ley de senos. ¿Por qué? Porque tenemos un lado y tenemos un ángulo. ¿Sí? Entonces, por la ley de senos, ¿qué dice? El lado es A, o sea, es una proporción, es A al seno del ángulo opuesto. A es al seno del ángulo opuesto, como cualquiera de sus lados. En este caso vamos a agarrar el lado conocido. 18 es al seno del ángulo opuesto, al seno de C, que es el seno de 68, ¿correcto? Entonces, mediante la calculadora podemos hallar seno de 47, seno de 68, reemplazamos, multiplicamos en aspa y encontramos que A vale 14,2, ¿ya? ¿Pero qué cosa es A? A es BC. A es BC, ¿correcto? Entonces ya tenemos este lado y ahora ya contamos con este lado. Tenemos dos lados, ¿no? Me falta calcular el lado AC, que está representado por B minúscula. Entonces aplicamos ley de cosenos, mira. Ya tengo dos lados, me falta el otro. ¿Cómo lo hallo? B cuadrado es igual a los otros dos, a A cuadrado, que en este caso es 14,2 porque ya lo encontramos acá, más 18 al cuadrado, menos el doble producto de estos dos ángulos, de 14,2 por 18, multiplicado por el coseno del ángulo que los contiene. ¿Qué ángulo forman estos dos lados que estoy trabajando? El ángulo de 65, acuérdate que acá era 65. Otra vez recurres a tu calculadora, ¿no? Haces la operación, tracatapam, y resulta que B es igual a 17,6, pero B es AC.
¿correcto? AC, 17,6. Y es así como encontramos los tres ángulos, ya tenemos los tres ángulos y también obtenemos los tres lados. En conclusión, hemos resuelto el triángulo oblicuángulo. ¿Ok? Listo, veamos otro ejemplito. Dice, en el triángulo ABC se tiene que la medida de C es 60. Acá está. La medida del ángulo C es 60. El lado A vale 40. El lado A, que está frente a, vale 40. Y el ángulo B vale 30. El ángulo B minúscula. El lado B minúscula. Entonces está frente al ángulo B. Calcular la tangente de A menos B sobre 2, ¿no? Esto se parece a ¿quién? A la ley de tangentes, ¿no? Entonces vamos a tratar de utilizar la ley de tangentes. ¿Ya? Ahora mira acá. Mira acá. Sabemos que la medida del ángulo A más B más C es igual a 180. Entonces A más B más 60 es igual a 180. De donde 60 pasa a restar y resulta que la suma de los ángulos es 120. ¿Correcto? La suma de los ángulos es 120. ¿Cierto? Ya, yo sé que tú te habías dado cuenta, pero hay que hacerlo con números aquí. Entonces aplicamos la ley de tangente, ¿no? ¿Qué dice la ley de tangente? La suma de los ángulos es a la diferencia, perdón, la suma de los lados es a su diferencia, la suma de dos lados conocidos en un triángulo es a su diferencia, 40 menos 30, ¿no? Como la tangente, perdón, como la tangente de la semisuma. ¿Por qué semisuma? Porque arriba hemos puesto la suma, pues. De la semisuma es porque hay que dividir entre 2. De los ángulos opuestos, ¿no? De los ángulos opuestos, en este caso A y B, sobre la diferencia de la semidiferencia de esos dos ángulos también, ¿sí? Que es justamente lo que me piden ayer, mira, la tangente, ¿no? Entonces acá tenemos que esto es 70 sobre 10 porque sumamos y restamos, y acá es la tangente de 60 porque 120 entre 2, 60, y la tangente de A menos B sobre 2, ¿no? Esto pasa a multiplicar, esto me queda 7, ¿no? Encuentro entonces que la tangente de A menos B sobre 2, que es lo que me piden, es igual a la tangente de 60, que es raíz de 3, sobre 7. Y eso es toda nuestra respuesta. Si tienes alguna duda con respecto a la aplicación, revisa tus ejemplitos y te vas a ayudar bastante para resolver tu tarea. No es nada difícil la tarea, solo tienes que concentrarte y siempre revisar cuál de las tres leyes vas a aplicar, ¿no? Y con esto tenemos ya más herramientas para poder desarrollar los problemas que van a venir más adelante. Veamos un ejemplo un poquito más complicado. Adriana observa desde la parte superior de un faro dos barcos con ángulos de depresión de 73 y 50 grados. Ahí está el faro, 73 de depresión, acuérdate, y el otro 50 también, ¿no es cierto? Mira, si este ángulo de acá todo es 73 y este ángulo de acá es 50, ¿cuánto vale el angulito de acá? Lo que falta 50 para que sea 73, ¿no es cierto? O sea que este angulito de acá es 23, ¿no es cierto? Te preguntan cuál es la distancia entre los barcos, este segmento de acá, ¿sí? Entonces acá tenemos un triangulito que se forma con la distancia de estos dos barcos, ¿cierto? Graficándolo mejor, hacemos el triangulito, mira, tenemos esta distancia que me dan como dato, 1,3, tenemos esta distancia que es 1,04 kilómetros, y tenemos el angulito que lo acabo de encontrar, ¿no? Que lo hemos hallado así a simple vista nomás. Este ángulo vale 23. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos aplicar? Si tengo dos lados y el ángulo intermedio entre ellos. Puedo aplicar ley de cosenos, ¿no? Entonces, el lado que no conozco al cuadrado es igual a uno de los lados al cuadrado más el otro lado al cuadrado, acá está, menos el doble producto de estos dos, ¿sí? De los que estoy trabajando, multiplicado por el coseno de 23. ¿Por qué el coseno de 23? Porque es el que está al frente de acá, ¿sí? O es el que está dentro de los dos lados que estamos trabajando, ¿correcto?
Entonces, ¿qué tenemos? 1,69 más 1,0816 menos 2,489, porque esto lo calculas con tu calculadora y haces la operación respectiva, ¿no? Le sacas la raíz cuadrada y te queda que x es igual a 0,53 kilómetros. La distancia entre los barcos es 0,53. Recuerda que a esa distancia le habíamos puesto x, pues, ¿no? Que es lo que queríamos hallar, la distancia entre esos dos barquitos, ¿no? Listo, chicos, creo que con esos ejemplos, de todas maneras, te tiene que salir por lo menos la mitad de la tarea. Ya la otra mitad la hacemos, pero por favor miren el video, repasen los ejemplos y va a ser más fácil para poder resolver más rápido en el Zoom. Avancen, chicos, no se queden, cuídense.